Bueno, mañana a las 10 de la mañana se va a estar realizando una actividad en el hall de la legislatura. Vamos a ver la placa para todos aquellos que quieran asistir. Ahí estamos, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti, la diputada provincial Estela Jacuzzi. Bueno, tiene el agrado de invitar, esta es la invitación formal, mañana a las 10 de la mañana, la muestra La Forestal, el pasado nos inspira, el futuro nos moviliza, realizada por la municipalidad, por el profesorado de Historia de la ciudad de Villa Ocampo, allí en el Departamento General Obligado. La tenemos en los estudios a la diputada Jacuzzi. ¿Cómo le va? Bienvenida. Un buen día, gracias. Gracias por venir. Bueno, cuéntenos un poco acerca de la muestra de mañana. Bueno, es un trabajo que lo hicimos, como vos decías recién, junto al profesorado de Historia de Villa Ocampo, en los cuales hay docentes de otras comunidades, de Guillermina, de Villa Ana y de toda la zona, y auspiciado también o ayudado y de colaboración de la Municipalidad de Villa Ocampo. Bueno, esta muestra lo que queremos, como el título lo indica, el pasado nos inspira, pero nos fortalece que queremos hacer algo para el futuro. Porque ahora, ¿qué nos ha dejado la forestal? Ruinas, desocupación, hambre, de todo. Eso es lo que en este momento nos ha dejado. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos en el norte, especialmente en estas comunidades que estamos presentando? Porque hicimos un trabajo, pero parcializado, de la forestal, porque no tomamos todas las comunidades y todos los pueblos donde tuvieron industria, como La Gallareta, como Calchaquí, que fue la primera. Tomamos solamente Villa Ana, Guillermina y Asia, mirando al Paraná. Por eso es parcializado nuestro enfoque, pero sí los docentes, los jóvenes docentes tomaron, bueno, todos los inicios, cómo se inició, cómo se fue fusionando, cómo se fue apoderando, cómo se fue viendo y instalando un monopolio dentro de nuestra provincia y otras provincias, porque también abarcó Chaco, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, y se extendió hasta Salta y Jujuy, hasta donde había bosques. Toda la parte donde había quebracho, especialmente que ellos pudieran sacar el tanino, que era su principal fuente de exportación en ese momento, lo hicieron. Si uno ve y mira todo los proyectos que había en la Cámara de Diputados de la provincia, en las cámaras de la provincia y de la Nación, también hubo falencias desde los gobiernos. Le decía, es interesante la reivindicación de la legislatura porque fue colaboracionista la legislatura, como lo acredita Gastón Gori en su libro, ¿no? Sí. El gobierno principalmente la legislatura fue colaboracionista del grupo empresario que era extractivista, que iba a desmontar, que venía a hacer pingües negocios para maltratar la naturaleza. Es una buena reivindicación también que de una legisladora de la legislatura diga: esta legislatura fue cómplice. Sí, o sea, en un momento de la historia. No podemos evitar eso, porque si uno hace un poco de historia y lee también, y nosotros tenemos un caso, yo soy de Villa Ocampo, nací, trabajé en Guillermina como docente, y bueno, me crié en toda la zona allí, y en este momento estamos luchando desde el norte de Santa Fe para tener una salida hacia el río Paraná. Esta empresa lo pudo hacer, pero no lo pudimos conservar. No lo pudimos conservar porque justamente se lo comentaba recién al diputado Gen, en un momento dado, en una de las cámaras, se había aprobado de que las vías del ferrocarril que llegaban hasta Puerto Ocampo, por ejemplo, no sean levantadas, ni las de Piracuá ni las de Piracuacito, que eran los tres puertos importantes, por las cuales yo considero, y este es mi objetivo de esta muestra especialmente, que este emporio empresarial no hubiese sido tan importante si no tenía salida hacia el río Paraná y por los puertos. 60 años después no podemos conseguir que esto mismo se pueda hacer, digamos, o podamos concretar una salida a uno de los puertos. Nosotros luchamos y peleamos por Puerto Ocampo porque consideramos que es el que está más cerca de la vía y de la hidrovía Paraná-Paraguay, pero podría ser cualquiera de los otros puertos. ¿Salida usted le llama un camino de la producción? Sería. Sí, la hidrovía
Paraná-Paraguay es donde pasan los barcos. Uno va al Puerto Campo y lo tenemos y lo ve a menos de 10 metros de la costa, 15 metros, pasando las barcazas que vienen de Paraguay trayendo importante carga en los barcos, ¿no? Entonces, en las barcazas. ¿Por qué eso no lo podemos sacar desde alguno de nuestros puertos del norte de Santa Fe, que beneficiaría no solamente al norte de Santa Fe, porque tenemos rutas que podrían traer desde Santiago del Estero, desde el Chaco, la producción, y no tener que pasar por todo Santa Fe hasta llegar a Buenos Aires? O sea, tendríamos que ver los beneficios también que traería esto. Bueno, menos congestión. Acá hay un proyecto que está vigente, que los políticos sostienen, que el kilómetro 585 del Paraná es el mejor lugar para emplazar el nuevo puerto. Hay estudios de la propia Universidad Nacional del Litoral, hay estudios de especialistas en hidrovía que lo desaconsejan. Además porque no tiene calado natural. Y fíjese usted lo que está diciendo, con muy poco, con una salida, con caminos caminos para la producción, se podría rehabilitar algo así. La Forestal traía sus propios barcos y tenemos, incluso hay trabajo, Gastón Gori, lo decíamos recién, en su trabajo sobre la Forestal, hace toda una parte que es los puertos, y él habla que allí mismo, y da la cantidad de toneladas que se extraían de tanino. También de durmiente, porque por allí hacemos solamente tanino, pero en Europa muchos de los ferrocarriles todavía están transitando sobre los durmientes de Quebracho del norte de Santa Fe y de las provincias del norte del país argentino. Así que yo creo que esto es sumamente importante, ponerlo en evidencia de que esto se pudo hacer, ver qué podemos hacer con este potencial que nos quedó en cuanto a lo turístico, que también es importantísimo. Sí, claro. Tenemos ahora, declarado toda la zona del Jaucanigá, vivimos sobre la zona del Jaucanigá, así que desarrollar el turismo, que es importante, el turismo histórico con el camino del Tanino, el Jaucanigá, y también tenemos un desafío a futuro que es el camino del Franciscano, que comienza aquí en Santa Fe y termina en San Antonio de Obligado con la muerte del padre Hermete Constancia. Así que son desafíos que tenemos a futuro, creo que el norte de Santa Fe, para tener que desarrollar este norte. Potencialmente tenemos cosas, necesitamos colaboración, necesitamos ayuda, necesitamos empuje para que esto se pueda concretar, porque por allí los proyectos también quedan, y sabemos la gente del norte. Yo trabajé mucho con adolescentes, 35 años de docente, así que me preocupa todo esto, que nuestros jóvenes tengan que emigrar, así si vienen a estudiar, para estudiar ya perdemos los hijos, las familias del norte de Santa Fe, porque vienen a estudiar y no regresan. Y los otros, los que quedan allí, tampoco tienen tanto trabajo como para... Durante mucho, en 2009 recuerdo una situación que además el gobierno puso una intervención de salud mental. Había suicidios en Villocampo, en Villa Ana, en Vera, que estaban muy por encima de la media nacional, incluso, más que las Heras en Santa Cruz en su momento. Bueno, pero terminan el secundario. Yo trabajé toda mi trayectoria docente en escuelas técnicas, varones, la mayoría, casi el 80%, si no digo más, en estos pueblos de Guillermina, Villana, Villa Ocampo, y terminan, uno los entusiasma mucho para que terminen de estudiar, porque vas a tener un futuro mejor, porque vas a tener... Y después ven frustradas sus ansias, entonces, de progreso, de mejorar, o tienen que emigrar, como dije, a Rosario, a Santa Fe, a Buenos Aires, o a otros lugares, dejando su lugar. Entonces, considero que tenemos que, el gobierno de la provincia de Santa Fe, y nosotros tenemos que agradecer a este gobierno porque realmente nos puso en agenda a nivel nacional y a nivel provincial. En otros gobiernos, el norte provincial no existíamos. El libro de Gastón Gori que mencionó usted, que mencionó Héctor, a mí siempre que se charla del tema me gusta decirlo, es el primer antecedente de periodismo de investigación en el país, que sin embargo no estaba reconocido como tal. Uno toma de la Forestal y
hace una investigación de periodismo de investigación y busca los antecedentes y no aparece, sin embargo es el primero. No. Y aparte, pero además con una densidad de datos y de cuestiones probadas, que es un ejemplo, digo, con tantos años, ¿no? Que tiene uno cuando puede hablar con la esposa de Gastón Goris, preguntarle cómo lo hizo y demás, digo, que también sirva para esto, ¿no? Para recordar que esta investigación se conoció claramente en Santa Fe y durante años y años y años tampoco se planteó nada, ¿no? Yo fui profesora del profesorado de Historia de Villa Ocampo, lo hemos llevado en 2 oportunidades. Primero, 35 años atrás, cuando estaba todavía bastante joven, después lo llevamos de nuevo cuando ya tenía una cierta edad. Y hicimos incluso un panel con gente de Villa Ana y de Guillermina que habían trabajado en los 2 lugares, como empleados dentro de la fábrica, que tenían un nivel de vida, que tenían un sueldo, y como obrero, como hachero de los Montes, que tenían otro nivel de vida y otra vida. Que no cobraban plata. Que no cobraban plata, que tenían vales, que le daban los bueyes viejos que mataban en las carnicerías, en los lugares, en los mataderos, que le llevaban prostitutas de Rosario para darle todas las enfermedades, y por eso el norte de Santa Fe fue uno de los lugares que tuvo más sífilis de todo, que tuvieron otras enfermedades como tuberculosis, que morían por picaduras de víboras, de insectos, de todo, que tenían que esperar la zorra que pasaba por con el tren para que los traigan de los obrajes, que se desangraban a veces en los obrajes, que su piel y sus manos estaban curtidas porque tenían que cargar las bolsas con tanino caliente y sabemos que el tanino lo usaban para curtir cuero, entonces tenían curtido su cuerpo y su alma. Así que esto se tiene, y yo considerábamos y hoy hablábamos, creo que tiene que ser un tema que lo conozca todo el país y Santa Fe especialmente. Yo creo que un alumno de escuela no puede estar sin conocer esta parte de su historia, totalmente, de su provincia. Sí, nos hacen leer, en la escuela leemos el Cid Campeador, leemos el Quijote y más, y no leemos a Gastón Gori. Bueno, como material obligatorio. Material obligatorio. Yo creo que es sumamente importante. Y el Gastón Gori incluso tiene una parte donde dice que hay que investigar, y esto es político también, hay que investigar dónde fueron las ganancias y por qué no se le aplicó los impuestos, por qué no se le aplicó lo que tenía que pagar la forestal como impuesto. Él lo deja pendiente allí en su libro, que ese es otro tema de investigación, toda la parte económica en cuanto a investigación, que por qué, por ejemplo, los ferrocarriles que lo estaba diciendo, ¿por qué se pudieron levantar las vías férreas? Porque ellos consideraban que era propiedad privada y eso era privado de ellos. Entonces, bueno, al ser propiedad privada, ellos tenían derecho a levantar y a destruir, porque en la Gallareta destruyeron hasta los tanques de agua, porque no iba a haber más población en esa zona. ¿Para qué necesitaban un tanque de agua? Donde es sumamente importante que haya agua. En este momento, bueno, tienen, pero estamos hablando de 50 años atrás. Mañana a las 10 de la mañana, en el hall de la legislatura de la provincia, como lo vemos, la forestal, el pasado nos inspira, el futuro nos moviliza. La invitación formal, miércoles 10 de mayo a las 10 de la mañana en el hall de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Gracias, diputada, por venir. Gracias a ustedes.